Hola, mi nombre es David Fabián y soy adjunto del servicio de Sonexpases de anestesia. En este vídeo vamos a poder visualizar una de las venas más importantes para nuestros accesos vasculares, que es la subclavia. Como todos los abordajes vasculares que necesitamos en el hospital, habitualmente la historia siempre empieza de la misma forma. Alguien necesita una vía, sea un cirujano, otro de los médicos, incluso nosotros, y normalmente suele ser con prisa. En cuanto a las indicaciones, son las habituales de un acceso venoso central, con las características particulares de la ubicación de la subclavia. En este caso, referente a la subclavia, tenemos en cuenta la patología previa del paciente. Aquellos pacientes con vaciamientos cervicales o cirugía de tiroides o alguna alteración anatómica que nos limite el uso de la yugular, pues tenemos otro acceso, como puede ser el de la subclavia. A favor del uso de la subclavia, tenemos que en principio, según la literatura, tiene menos riesgo de infección y trombosis, es ideal para el trauma craneal o la neurocirugía, y el hecho de ser un gran vaso y difícilmente colapsable lo hace que esté presente en situaciones de shock, sea hipovolémico o de otro tipo. En contra de este acceso vascular, la dificultad que vamos a tener para comprimirlo en caso de punción vascular y por lo tanto generar un hematoma, o la posibilidad de pinchar el pulmón y dar pie a un neumotórax. La anatomía va a discurrir tanto infra como supraclavicular, como os comentaba anteriormente. Eso nos va a posibilitar el poder colocar nuestro traductor allí donde estemos más cómodos. En este esquema anatómico vemos como vena y arteria discurren paralelamente, una más profunda que otra, pero van una al lado de la otra desde el extremo del cuello hasta buscar la axila. Si nos fijamos en el paso de las mismas por debajo de la clavícula, vemos que igualmente mantienen ese paralelismo, esa proximidad, y por lo tanto nos va a hacer que seamos más cautos a la hora de pinchar, porque podemos pasar de una a otra con gran facilidad. Y no solo eso, sino que por debajo de ambas vamos a tener el pulmón, y por lo tanto va a ser una estructura más a vigilar. En este esquema podéis ver cómo en superficie vamos a tener la clavícula, por detrás de la clavícula inmediatamente pasa la vena, más en profundidad la arteria, en relación a ellas el pulmón. En cuanto a la localización, si pinchamos por la derecha vamos a tener el ápex pulmonar más bajo, pero es más fácil que nuestro catéter se vaya donde le dé la gana y termine o bien cruzado al lado contralateral o que pueda migrar incluso hacia yugular. Por lo tanto, la malposición más frecuente en el lado derecho, y en el lado izquierdo tenemos el conducto torácico linfático, que podrá ser una de las causas de complicaciones, aunque en la práctica habitual es raro funcionarlo. Respecto al hueco supraclavicular, vamos a tener en cuenta que esa va a ser nuestra zona de trabajo y por lo tanto es donde vamos a tener que buscar el acceso venoso. Apoyamos nuestro traductor, como veis en la imagen, y vamos a intentar localizar una zona de punción. Nuestra zona de trabajo, como decimos, está en la proximidad del cuello, delimitado más o menos entre esos deditos, entre los índices del explorador. Si quitamos la capa de la piel, vemos en relación al esternocleidomastoideo de la clavícula un acceso venoso que es nuestra subclavia, que se va a unir a la yugular para conformar el tronco brachiocefálico. Vamos a ver un poco la exploración a nivel ecográfico. Vamos a ir desde lateral, desde yugular, que es lo que estamos más acostumbrados, y vamos a dirigir nuestro traductor hacia caudal para poder ver cómo se disponen los vasos en el hueco supraclavicular. Lo primero que nos va a aparecer es el tramo arterial. Primero de todo, la carótida va a buscar la arteria subclavia, está colocado ahí justo detrás de la vena y en profundidad. Si miramos con el traductor hacia la camilla, vamos a encontrar la arteria. Si vamos acercándonos justo para mirar detrás de la clavícula, entonces vamos a encontrar el plano venoso. Ya será vena subclavia, como veis en la imagen ecográfica, que se une a la yugular y forma el conducto brachiocefálico. El abordaje, ya os digo, que puede ser tanto supra como infraclavicular, como comentaremos a continuación. El punto o la forma de funcionar va a ser de externo hacia interno, para dirigirnos hacia el corazón, más o menos en esa dirección, como indica el explorador. Ahora bien, te toca pinchar. ¿Cuál es lo recomendable? En primer lugar, que puedas hacer exploraciones como toca. Para eso es importante que tengamos en cuenta las bases, que es lo que vais a hacer en el curso. Tener modelos para poder explorar, aprender a utilizar nuestro eco, pinchar mucho con Phantom, y cuando todo eso lo tenemos controlado,
buscamos a algún paciente, a poder ser que sea grande y fácil para pinchar. Nos tenemos que acostumbrar a pinchar mirando la pantalla. En la pantalla es donde vamos a encontrar la información para poder llegar donde queremos. Y es importante que nos habituemos a hacerlo. Vamos a explorar, vamos a ver un ejemplo práctico con nuestros ecógrafos. Desde el borde lateral del cuello vemos la yugular, vamos descendiendo con nuestro transductor hasta que encontramos una imagen tubular característica que cabalga el pulmón. El pulmón lo vais a visualizar muy bien porque la pleura, como podéis ver, se ve brillante, y justo por encima de eso vamos a ver una imagen vascular que está relativamente superficial al plano de la piel. Aquí tenéis un pequeño esquema que podéis parar el vídeo y ver qué os vais a encontrar según donde coloquemos el transductor, y esto os puede servir un poco de guía en las primeras exploraciones. Una vez encontramos nuestro vaso, vamos a ir recorriéndolo a lo largo del hueco supraclavicular. Podéis ver las válvulas que nos van a indicar que estamos con una vena y buscar aquella zona que nos va a facilitar la punción. No solo es ver, sino también que podamos pinchar cómodamente sin que nos dificulte ninguna estructura. Incluso ahí, si podéis ver en el margen derecho de la ecografía, encontramos un elemento circular y pulsátil. Eso es la arteria que está en proximidad a la vena. A un lado, a la izquierda de la imagen, vais a tener la vena, al otro lado vamos a tener una sección circular de la arteria. Eso nos quiere decir nada más que están en proximidad, pero sí que es importante que delimitemos cuál es cuál y que no nos asustemos porque veamos un vaso. Lo importante es no pincharlo. Vamos a repetir el procedimiento. Vamos a buscar el borde lateral del cuello, vamos a bajar desde la yugular y la carótida hasta que encontramos una imagen tubular que cabalga sobre el pulmón y que vamos a pinchar fácilmente. Vamos a ver nuestro esquema, tenemos ahí el pulmón que lo veis claramente y hay una imagen tubular. Pues no nos ha costado mucho, una exploración de 10-15 segundos, parece que hemos encontrado lo que estábamos comentando anteriormente. Pues ya después de haber hecho el curso y de practicar con nuestro Phantom, lo siguiente que haríamos sería pinchar. Pinchamos y salida de sangre pulsátil. Quizá teníamos que haber dedicado un poquito más de tiempo a la exploración. Si nos fijamos en el esquema, la arteria es lo que hemos visto en primer lugar, todavía no habíamos llegado al plano venoso, y la vena son esos circulitos azules que veis ahí. Vamos a perder tiempo en seguir explorando, vamos a perder ese plano arterial que es el que primero nos encontramos y seguimos explorando, llevando nuestro transductor para mirar justo detrás de la clavícula, que es donde se ubica la vena, ¿vale? Eso lo vamos a hacer, como veremos en otro vídeo que os he puesto a continuación, tumbando el transductor sobre la cara del paciente para poder ver detrás de la clavícula y de la escotadura supraesternal cómo discurren los vasos venosos. Otra cosa muy importante a tener en cuenta es que no todo lo circular que nos podamos encontrar en el cuello, en el espacio supraclavicular, va a ser un vaso. Aquí tenéis un ejemplo de una adenopatía. Se ve como un vaso, pero si movemos el transductor de arriba abajo veríamos claramente que se trata de una adenopatía, sin más. No olvidéis que la ecografía es dinámica. Lo habitual cuando pincháis las primeras veces o exploráis va a ser decir que no la veis. ¿Cómo vamos a conseguir ver nuestra vena? Pues si os fijáis en este vídeo, aquí ya hemos canalizado la vena y para poder visualizar el paso de nuestra guía, colocamos el transductor y lo tumbamos hacia la cara del paciente que se encuentra en el lado izquierdo de la pantalla, ¿vale? Tumbamos hacia abajo para poder mirar detrás y así poder visualizar el pulmón, que ahí lo veis en lila, nuestro vaso en azul e incluso el paso de nuestra guía. En cuanto al abordaje infraclavicular, pues recordamos de nuevo la anatomía, vemos que una vez que transcurre los vasos por debajo de la clavícula van a buscar la axila y justo ahí donde marca el pulgar podemos colocar nuestro transductor y buscar estructuras anatómicas venosas que podamos puncionar. Cogemos por tanto nuestro ecógrafo, lo colocamos ahí a nivel infraclavicular y si lo ponemos en posición transversa vamos a cortar la longitud de los vasos y vamos a ver imágenes circulares. Si colocamos nuestro transductor en sentido longitudinal paralelo a la clavícula, pues tendremos una imagen más longilínea y cabeceando cráneo caudal vamos a poder ubicar la posición de la arteria o de la vena en caso de que abordemos el vaso en sentido longitudinal.
Aquí tenéis una imagen de la subclavia infraclavicular, una imagen tubular, como la que podíamos ver a nivel supraclavicular con el pulmón por abajo. Y aquí tenéis otra imagen más. Como veis, la imagen es bastante parecida. La forma de punción varía un poco. ¿Vale? Entonces, a nivel infraclavicular podemos decidir entre una punción transversal, como sería el caso. A mí principalmente me gusta más la longitudinal por algunos aspectos que comentaremos a continuación, pero aquí igualmente tenemos que contar con esa imagen amarilla que tenéis debajo, que es el pulmón, y la relación de proximidad que existe entre arteria y vena. Estas son imágenes de nuestros ecógrafos, la vena a la izquierda, la arteria a la derecha, y si giramos el transductor y lo ponemos paralelo a la clavícula, vamos a encontrar esta imagen ya en longitudinal de solo la vena. Una vez identificada la estructura, pues ya decidiremos si pinchamos de una forma o de otra. En el caso de punción transversal, ¿qué vamos a ver? Nos encontraremos una imagen circular en la cual vamos a acceder con nuestra aguja, que veis ahí como un pequeño punto, y al que pasaremos nuestra guía, que identificaremos igualmente como un punto que recorre nuestro vaso a medida que lo vayamos explorando. Es importante que no olvidéis en este acceso la posibilidad de usar el Doppler para distinguir entre uno y otro. En caso de la arteria tendréis esa imagen pulsátil característica y en la vena no va a aparecer como tal. Esto es realmente importante en los niños, especialmente los pequeños, porque están tan próximas que muchas veces te da la sensación de que laten los dos. En cualquier caso, ante la duda, tenemos ese recurso más añadido que nos ayudará a distinguir entre una y otra. Como veis, la vena no tiene esas ondas pulsátiles características. Y si hacemos una exploración, esto es una exploración de un niño en un transductor más grande que él y en el cual podemos ver prácticamente todo, incluso la clavícula y el paso de la arteria por debajo de ella. La arteria habitualmente se ve como una imagen tubular de una pared más ancha y en principio pulsátil. La vena, sin embargo, la pared no se identifica tan fácilmente con el ecógrafo, podemos ver incluso una imagen como de flujo, como de humo en su interior, y si ya visualizamos por dentro las válvulas, pues es claro que estamos ante el componente venoso. Es importante, como ya os digo, a lo largo de toda la presentación, que perdamos tiempo en distinguirlas y en asegurarnos que lo que vamos a pinchar es la vena. ¿Cómo vamos a pinchar? En principio hemos hablado que el lado derecho se puede colocar mal el catéter y por lo tanto el izquierdo si queremos asegurar mejor la posición, pero es importante que exploremos la yugular en cualquiera de los casos porque puede migrar hacia allí. Abordaje supra o infraclavicular. Mi predilección, como podréis ver en el vídeo, es el supraclavicular. En este artículo habla de que es mucho más fácil visualizar este acceso que no el infraclavicular. En cuanto a la punción en plano o fuera de plano, pues en mi experiencia mucho mejor punción en plano. Nos va a dar información respecto a cómo pinchamos. Aquí tenéis un ejemplo de lo que es una punción en plano perfecta. Vamos a poder ver en todo su esplendor nuestro acceso venoso. Vamos a controlar en todo momento la punta de nuestra aguja. La difícil va a ser el paralelismo entre nuestra vena, nuestro transductor y nuestra aguja, pero una vez conseguido vamos a controlar muy bien la punción, incluso vamos a poder ver el paso de la guía y cómo queda el catéter a través de nuestro vaso. Vamos a ver una serie de ejemplos prácticos para poder ir acostumbrando la mirada al abordaje. En todos ellos vamos a utilizar el abordaje supraclavicular, que es para mí el más fácil. Un ejemplo de un paciente de 2 años en el cual accedimos a su subclavia, abordaje supraclavicular, pero encontramos la dificultad de que la guía no pasaba. Si os fijáis en la imagen, esa imagen que brilla y que se mueve es el pigtail de la guía, que inicialmente intenta pasar y se queda anclado en la guía, en el vaso sanguíneo. Girando el pigtail conseguimos poderlo avanzar. Eso lo pudimos hacer porque estábamos viendo longitudinalmente el vaso y cómo se enganchaba la guía. Si hubiéramos utilizado la fuera de plano, lo habríamos podido ver. Otro ejemplo práctico de punción. Hacemos la punción, entramos en el ángulo que nos permite abordar el vaso intentando alejarnos de la cúpula pulmonar y una vez que tenemos el acceso venoso conseguido, vamos a ver cómo a través de nuestra aguja va saliendo la guía y no solo eso, sino que vemos si la guía se dirige como toca a través de la luz del vaso o sin embargo se acoda, se obstruye o se malposiciona.
¿vale? Ahí veis cómo ya ha salido. Vamos a hacer la secuencia completa de la punción. En este caso, para facilitarlo, sobre el paciente adulto es muy importante la posición. La cabeza girada hacia el lado contralateral de donde pinchamos. Quizá ponerle un rodillo detrás de la escápula. Mirar el movimiento del brazo, cómo influye en la posición de nuestra clavícula. El brazo también tendrá que ir colocado para que nos favorezca el apoyar nuestro transductor en el hueco supraclavicular en el caso de que vayamos a hacer este abordaje. Y ahora vamos a ver en tiempo real el tiempo que tardamos en explorar y en puncionar. Vamos a perder el tiempo que necesitemos en explorar cada una de las estructuras, en determinar qué es arteria y qué es vena. Colocamos el transductor, tumbamos el transductor, como veis en la imagen, hacia la cara del paciente para mirar detrás de la clavícula. Una vez encontramos eso, vamos a intentar puncionar. En el caso del supraclavicular no es posible un abordaje fuera de plano. Vamos a encontrar la imagen longitudinal de la vena y por lo tanto nuestra punción sí o sí tendrá que ser en plano, viendo el esplendor de toda nuestra aguja y de todo nuestro vaso. Entramos con nuestra aguja en plano, dejamos nuestra aguja colocada y una vez que pasa nuestra aguja por encima de la cúpula pulmonar, estamos en disposición de avanzar nuestra guía viendo cómo pasa y cómo se dirige para buscar el tronco brachiocefálico y finalmente dirigirse hacia la cava. Toda esta exploración y la punción no va más allá de 1 minuto y medio y tampoco lo hemos hecho con muchas prisas. Lo que sí que vamos a tener seguridad durante toda la colocación es que nuestro catéter va a terminar colocado allí donde queremos, porque podemos ver el paso de la guía, el paso del dilatador y finalmente la colocación de nuestro acceso venoso. Este es el resultado de cómo quedó. Es una posición además muy cómoda para el paciente porque no le tira del cuello y se dirige hacia atrás. Y como último caso, pues todavía un poco más difícil, paciente de 24 horas, 2,8 kilos, y vamos a ver qué imagen tenemos. Pues exactamente igual que las anteriores, la cúpula pulmonar, por encima un vaso que sorprende, a pesar del tamaño del niño, el tamaño del vaso que tenemos, y que vamos a canalizar, utilizando en este caso un catéter con teflón que nos permite dejar el teflón allí colocado y a través de este teflón poder pasar nuestra guía. ¿Vale? En cualquiera de los dos casos se puede hacer igualmente con una aguja de los que viene el set, ¿vale? Pero la técnica no va a cambiar nada y la imagen es igualmente muy buena. Pues bueno, espero que os haya aclarado algo respecto al abordaje de la subclavia y para cualquier duda o pregunta no dudéis en acudir a nosotros. Espero que aprovechéis mucho el curso. Un saludo.